El estudio de la cultura material de una sociedad determinada, es decir, los objetos de uso cotidiano, nos permite conocer y comprender mucho mejor cómo era la vida de esas personas que vivieron en épocas pasadas. Hoy queremos acercarnos a la cultura material de los judíos medievales hispanos y para ello contamos con Enrique Cantera Montenegro, que es catedrático de Historia Medieval en la UNED. Enrique, ¿qué tal? Bienvenido a Sin Distancias. Muchas gracias. Bueno, cuando hablamos de cultura material de los judíos españoles de la Edad Media, ¿a qué cuestiones en concreto nos estamos refiriendo? Básicamente a 4 campos principales de atención. En primer lugar, al estudio de los objetos de uso litúrgico, tanto de los de carácter propiamente doméstico como de los que tienen su ámbito de utilización en la sinagoga. Aquí cabría también hacer una referencia a los amuletos y utensilios de carácter mágico o supersticioso. En segundo lugar, al ajuar doméstico. En tercero, a la cultura material escrita, principalmente los manuscritos hebreos iluminados. Y por último, al patrimonio monumental, es decir, los restos de edificaciones que nos ha legado el pasado judío hispano. Bueno, y si centramos la atención en el primero de los campos que acabas de mencionar, ¿cuáles dirías que son los principales útiles de uso litúrgico de los judíos hispanos medievales? Entre los objetos de uso litúrgico habría que hacer referencia, en primer lugar, a los que se emplean en los ritos propiamente domésticos. Veamos algunos de ellos. Entre las fiestas que tienen asociados algunos elementos propios de la cultura material, hay que citar la fiesta de Sukkot o de los tabernáculos, en la que los judíos levantaban en el patio de la casa o en la calle, delante de la vivienda, una cabaña con estructura de madera y recubierta con ramas, en recuerdo de las tiendas que usaron durante el éxodo por el desierto. Esta cabaña, la Sukkah, puede ser considerada un ejemplo de arte efímero y es la razón de que los judíos españoles conocieran esta fiesta como Pascua de las Cabañuelas. Para la celebración de Hanukkah, que es otra de las fiestas mayores del calendario judío, las familias disponían de unas lamparillas metálicas o de cerámica de 8 mechas, una por cada día de la fiesta. Estas lamparillas se conocen con el nombre de Hanukkiyá. Cada día se enciende una mecha más hasta que el último día se encienden las 8. La arqueología ha rescatado algunos restos de estas lamparillas de época medieval, como por ejemplo las de Lorca y Teruel. La Pascua es la fiesta principal del calendario litúrgico judío. Para su celebración, las familias disponían normalmente de una vajilla especial, distinta de la de uso cotidiano, y ello por 2 motivos: para honrar esta fiesta, por una parte, y para garantizar que la vajilla no conservara ningún resto de alimento fermentado, ya que los judíos no pueden consumir durante los 8 días de la Pascua ningún alimento fermentado. Para la celebración de la cena pascual, las familias disponían de un mantel especial, de una copa para bendecir el vino, normalmente de plata y con forma de cáliz, y de diversos recipientes para contener lo que son los elementos simbólicos de la cena, como las masot o tortas de pan sin levadura, los marorín o verduras amargas y el jaroset, una mistura a base de frutas, frutos secos, vino, canela y miel. Y para la celebración del Sábat, la fiesta por excelencia de los judíos, las familias disponían también normalmente de 2 candelabros o velas que debían mantener encendidos durante todo el día y de una copa, generalmente de plata, para la bendición del vino. Bien, esto en cuanto a los objetos de uso litúrgico en los hogares, pero en cuanto a los objetos de uso litúrgico en la sinagoga, ¿cuáles destacarías como más representativos? Los objetos de uso litúrgico sinagogal se conocen genéricamente con el nombre de Kelé Kodesh, que quiere decir objetos sagrados. En la Edad Media se elaboraban normalmente en madera o en metales preciosos, principalmente en plata. Siempre estaban artísticamente cincelados, un motivo por el que todas las comunidades judías de cierta importancia contaban con un colectivo de plateros y de orfebres. Sin embargo, se han conservado muy escasos restos de estos objetos sagrados, ya que con motivo de la expulsión de 1492 fueron requisados debido a la prohibición de sacar del reino plata y oro y fueron transformados en plata y oro precisamente con el fin de hacer moneda o de vender el metal. Entre los principales objetos de uso litúrgico de la sinagoga cabría destacar, en primer lugar, el estuche para guardar el Sefer Torá, el rollo de la Torá. Este estuche podía ser de madera, de metal o simplemente de tela.
Las sinagogas contaban con diversos paños litúrgicos, elaborados siempre con telas de calidad, como por ejemplo el velo o cortina que cubre el Arca Santa, los cobertores para la tribuna desde la que se lee el Sefer Torá. Se elaboraban siempre con tejidos de calidad, bordados con filigrana de oro y de plata, y predominaban los colores cálidos como el carmín, el grana o el morado. El pergamino del rollo de la Torá se fija en sus dos extremos a unas varas de madera, que presentan en la parte superior e inferior unas bolas, normalmente revestidas con unas láminas de oro o de plata, y se conocen con el nombre de rimonim o tapujim. En el extremo superior de las varas se coloca lo que se conoce como Keter Torá o corona de la Torá, un objeto artístico cincelado en plata con forma de corona o de torre, de ahí su nombre, y de ella cuelgan unas campanillas que recuerdan los cascabeles de oro que había en el santuario del templo. También son objetos litúrgicos de uso sinagogal la menorá, el candelabro de los 7 brazos, que es uno de los símbolos principales del judaísmo y que suele colocarse en las proximidades del Arca Santa. Y también podríamos hacer referencia al yad. El yad es un puntero elaborado generalmente en plata y que termina en una manita con un dedo índice apuntando y que se utiliza para seguir la lectura del Sefer Torá sin tocar el pergamino con el dedo, lo que está prohibido. Enrique, antes has nombrado una cuestión que me ha llamado mucho la atención. ¿Qué podrías decirnos de las prácticas mágicas de los judíos de época medieval? ¿Qué testimonios han llegado hasta nosotros? La magia ocupaba un lugar importante en el sistema de creencias del judío medieval. Y hasta nosotros pues han llegado algunas representaciones de manos quirománticas en manuscritos hebreos y también diversos ejemplos de amuletos y talismanes que en unos casos podían ser unas cintas de pergamino y en otros casos unas placas metálicas en las que se escribía pues una bendición, un texto sagrado, por ejemplo un salmo, un conjuro, una figura geométrica o uno de los nombres dados en la Biblia a la divinidad, por ejemplo Shaddai, que quiere decir todopoderoso. Asimismo, se han conservado también algunas representaciones del tetragramatón, es decir, las 4 letras que conforman el nombre sagrado de Yahvé y que se empleaban pues, para curar enfermos o como amuletos protectores. Y por último, habría que hacer referencia a la hansa, o mano de Dios, que en sus orígenes servía para representar a la divinidad, teniendo en cuenta la prohibición que existe en el judaísmo para representar a Dios con figura humana. En época medieval la hansa se convirtió en un amuleto más que trascendería también al arte cristiano y al arte islámico, dando lugar, por ejemplo, a la famosa mano de Fátima de los musulmanes. Es verdad. Bueno, hablemos ahora de algo más prosaico, el ajuar doméstico. ¿Cuáles eran los principales objetos de uso cotidiano de los judíos? ¿Se diferenciaban en algo de los que se usaban en las casas cristianas o musulmanas? La vajilla de uso cotidiano era similar a la de sus contemporáneos cristianos y musulmanes. La mayor parte de las piezas que han sido recuperadas arqueológicamente son de carácter cerámico y en general no presentan rasgos propiamente judíos. La vajilla solía ser de barro cocido o de madera y solamente las familias más acomodadas disponían de algunas piezas de metal, generalmente de estaño y más raramente de plata. Los platos individuales eran raros en la Edad Media, lo mismo que el vidrio, pero desde mediados del siglo XIV se representan ya algunas garrafas y algunas copas de vidrio en algunas miniaturas de manuscritos hispanohebreos, pero en cualquier caso solo de las familias más pudientes económicamente. El cubierto más frecuente era el cuchillo, con forma generalmente de pincho, y todavía hasta ya muy finales de la Edad Media era raro el uso de tenedores y de cucharas. Y luego para la cocina se disponía de útiles diversos de barro y de metal como ollas, tarteras, cazos y sartenes de formas diversas. Enrique, pero en lo que sí que destacaron los judíos medievales hispanos fue en la producción de libros, ¿no? Sin duda alguna, la producción de libros constituye una de las más importantes aportaciones de los judíos de Sefarad, de los judíos hispanos, a la historia y a la civilización judía en su conjunto. Al menos desde el siglo XII, los judíos españoles copiaron manuscritos de todo tipo, principalmente en hebreo, aunque luego algunos de ellos fueron traducidos también al árabe o al latín. Y asimismo, bastantes de estos manuscritos fueron decorados o iluminados en ocasiones con una enorme calidad artística.
Háblanos un poco más de estos manuscritos iluminados. ¿Por qué se iluminaban? ¿Quiénes se encargaban de hacerlo? ¿Qué tipos de libros se decoraban de esta forma? ¿Cuáles eran los principales temas empleados? En fin, ya sé que son muchas preguntas. Vamos a intentar responder. Para los judíos españoles, como para los judíos de la Edad Media en general, el embellecimiento de manuscritos bíblicos, de manuscritos de Agadot, de Pascua, de oracionales e incluso de obras de contenido legal, era una forma de expresar su devoción a la palabra escrita, que es fundamental en el judaísmo. Las escuelas hispanohebreas de iluminación de manuscritos conocieron su momento culminante en el siglo XIV, tanto en Castilla como en la Corona de Aragón principalmente. Con ocasión de las violentas persecuciones que sufrieron los judíos hispanos en el año 1391, las escuelas de iluminación de manuscritos, muy en particular las aragonesas y catalanas, conocieron un importante retroceso, del que solamente salieron a partir de mediados del siglo XV algunas escuelas, como por ejemplo la de Sevilla y principalmente la de Lisboa, que fue a finales de la Edad Media, a finales del XV, la más importante escuela de iluminación de manuscritos de la península ibérica. La expulsión de los judíos españoles y portugueses dio lugar, un tiempo después, a que las técnicas sefardíes de iluminación de manuscritos se extendieran por diversos ámbitos del Mediterráneo, principalmente Italia, el Magreb y el Imperio Otomano. Los ejemplares de manuscritos hispanohebreos iluminados que han llegado hasta nosotros, sin embargo, no son muy abundantes, pero sí son de una enorme calidad artística. Desde un punto de vista artístico, las Biblias hispanohebreas nos muestran una influencia muy marcada de los modelos del Próximo Oriente, y esto da lugar a que los motivos decorativos sean fundamentalmente de carácter floral, geométrico, arquitectónico o micrográfico, es decir, a base de letra pequeña, siendo muy raras las representaciones humanas. También son de una gran calidad artística las Agadot de Pascua, las Agadot sefardíes de los siglos XIII y XIV. Y en estos casos los motivos decorativos son siempre escenas relacionadas con la celebración de la Pascua judía. Por ejemplo, escenas de la cocción de las masot, de los panes ácimos, el sacrificio del cordero, la limpieza que se hace el día antes de la Pascua de la casa o la purificación de la vajilla. Y asimismo son muy notables las representaciones de la familia sentada a la mesa para celebrar el Seder o cena pascual. Pero además de Biblias y de Agadot de Pascua, en Sefará se iluminaron también algunos manuscritos de contenido legal y tratados científicos y astronómicos. En estos son muy frecuentes las ilustraciones a base de dibujos de constelaciones celestes, signos del zodíaco o diagramas cosmológicos. Y por último, no quiero dejar sin mencionar el bellísimo Atlas catalán, el denominado Atlas catalán, del que son autores los judíos mallorquines Cresques Abraham y su hijo Jafudá Cresques. Es un magnífico ejemplo del alto nivel alcanzado en el siglo XIV por la Escuela Cartográfica Mallorquina, en la que los judíos tuvieron un peso muy destacado. Bueno, Enrique, pues ya por último, ¿qué podrías decirnos sobre la cultura material monumental? Bien, pues en este caso es la arqueología la que pone a nuestra disposición ejemplos de la cultura material del pasado judío en la península ibérica. Los campos de atención de lo que podríamos denominar arqueología judía son diversos. En primer lugar, se interesa la arqueología judía por el estudio del urbanismo y de la arquitectura, principalmente las juderías, las sinagogas, las viviendas particulares. En segundo lugar, atiende a todo lo relacionado con lo que podríamos denominar arqueología de la muerte, es decir, las necrópolis, las lápidas, las inscripciones funerarias y también todo lo relativo al reaprovechamiento de materiales funerarios judíos después de la expulsión de 1492. Y ya en tercer lugar se ocupa también del estudio de los muy diversos objetos relacionados con el mobiliario litúrgico y con el ajuar doméstico. ¿Podrías ponernos algunos ejemplos de cultura material monumental? Sí, vamos a ver. En los últimos decenios se han excavado algunas juderías españolas, por citar algunas, la de Puente Castro en León, la de Molina de Aragón, la de Lorca. Esto nos ha permitido profundizar en el conocimiento de la organización espacial de los barrios judíos, de la estructura de las viviendas particulares y al mismo tiempo también ha posibilitado el hallazgo de abundantes restos de ajuar doméstico. En la judería, el edificio más importante era la sinagoga, sin duda alguna. Solía ser el edificio más destacado y se localizaba normalmente en el centro del barrio judío.
Son pocos los ejemplos de sinagogas españolas que han perdurado hasta la actualidad, fundamentalmente debido a que estos edificios fueron reutilizados tras la salida de los judíos de España en 1492. Entre todos ellos sobresalen sin duda alguna las magníficas sinagogas toledanas de Santa María la Blanca, antigua sinagoga mayor de Toledo, y la del Tránsito o sinagoga de Semuel Haleví. Han conservado toda su belleza y grandiosidad de época medieval. Asimismo, podríamos destacar la Sinagoga Mayor de Córdoba o la Sinagoga Mayor de Segovia, hoy Iglesia del Corpus Christi, que aunque reconstruida después de un incendio que se produjo en el siglo XIX, conserva todavía su antigua traza. Han sido excavados también diversos cementerios judíos, entre los que podríamos citar el del Montjuïc de Barcelona, el de Teruel, el de Valencia, el de la localidad soriana de Deza, el de Segovia, el de Ávila, el de Toledo, el de Sevilla o el de Valladolid, que nos ofrecen todos ellos interesantes ejemplos acerca de la variada tipología sepulcral de los cementerios judíos de época medieval. Hay que poner de relieve también el hallazgo de lápidas sepulcrales. Es cierto que han sido pocas las que se han encontrado como resultado de excavaciones arqueológicas programadas, debido a que se reutilizaron en otras obras. El Museo Sefardí de Toledo conserva entre sus ricos fondos algunos ejemplos de lápidas sepulcrales procedentes de diversos cementerios hispano-judíos. Del mismo modo, también habría que hacer referencia al mikvé o baño ritual que fue localizado en los años 60 de la pasada centuria en la localidad gerundense de Besalú. Es una piscina de agua de reducidas dimensiones, aunque profunda, a la que se desciende por unas escaleras y que estaba recubierta por una pequeña bóveda de cañón. Y ya por último, por citar algo de las viviendas particulares, se han localizado algunas en las excavaciones de las juderías a las que he hecho referencia, y también cabría destacar la que hace unos años se excavó en la antigua judería de Alcalá de Henares. Bueno, pues Enrique Cantera Montenegro, catedrático de Historia Medieval en la UNED, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en Sin Distancias para hablarnos sobre la cultura material de los judíos hispanos medievales. Pues muchas gracias a vosotros, encantado.